El 25 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, el árbitro pitó el final del partido entre México y República Checa. México ganó 3-0, goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, 9 puntos, 3 victorias y 0 goles recibidos, el primero del grupo, y en ese momento algo pasó por primera vez en la historia del fútbol mexicano. Ni la generación de Hugo Sánchez lo había logrado, ni la de Cuauhtémoc Blanco, ni la de Rafa Márquez, ni la de Chicharito, ni la del Chucky Lozano. Ninguna generación del Tri había terminado una fase de grupos de Copa del Mundo con 9 puntos. Esta generación sí lo hizo, pero ahora viene lo más difícil, porque el quinto partido, la barrera que México lleva 40 años sin poder romper, se acerca, y la pregunta que todo mexicano se hace es siempre la misma: ¿esta vez será diferente? Primero hay que dimensionar lo que acaba de pasar, porque México a veces no se da cuenta de sus propios logros. Todo comenzó el 11 de junio de 2026 en el partido inaugural del Mundial, México contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el mismo que alguna vez se llamó Azteca y que hoy recibe una Copa del Mundo por tercera vez en su historia. México ganó 2-0 con goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, portería a 0. El Tri arrancó de la mejor manera posible y el país explotó. 5 días después, el 16 de junio en el Estadio Guadalajara, México enfrentó a Corea del Sur, un rival complicado, con Heung-min Son como principal figura. México ganó 1-0 con gol de Luis Romo. Otro partido serio, otra portería en 0. Con 6 puntos ya estaban clasificados a 16avos antes del último partido. Y el 25 de junio, de vuelta en el Azteca, México aplastó a República Checa 3-0, ya clasificado, ya líder de grupo. Pero Javier Aguirre no guardó nada, el equipo salió a ganar como si se jugara la vida. Eso también dice algo del carácter de esta nueva generación. También hay que dar un dato muy importante: México es el sexto equipo en la historia completa de los mundiales en terminar la fase de grupos con la portería invicta. Los otros 5 fueron Países Bajos en el 1974, Brasil en 1986, Italia en 1990, Argentina en 1998 y Uruguay en 2018. ¿Notas algo en esta lista? Son algunos de los mejores equipos de la historia del torneo. México acaba de entrar a ese club. Además, en términos de puntos, esta es la primera vez que México termina una fase de grupos con 9 puntos, 3 victorias en 3 partidos. Las únicas otras veces que terminó primero fue en 1986 con 5 puntos y en 2002 con 7, nunca con 9 y nunca invicto con portería en 0 al mismo tiempo. Pero ahora hay que hablar de lo que todos saben, de lo que nadie quiere recordar, pero que está ahí, grabado en la memoria colectiva de cada aficionado mexicano: el quinto partido. Para comprender esta maldición hay que saber cuándo empezó, y empezó con algo glorioso. México 1970, el Tri llegó a cuartos de final por primera vez en la historia, con el empuje de jugar en casa. En ese torneo no había octavos, se pasaban directamente de grupos a cuartos, así que en realidad fue el cuarto partido de México. Cayeron ante Italia 4-1, pero llegaron a cuartos y el país soñó. México 1986, esta vez sí hubo octavos y México lo superó. El Tri venció a Bulgaria 2-0 con el gol de tijera de Manuel Negrete, uno de los goles más hermosos de la historia del torneo, y llegó al quinto partido ante Alemania Federal, con el Azteca lleno y un país entero creyendo que era posible. El partido terminó 0-0 en 120 minutos y se definió en penales, pero México perdió 4-1 desde los 11 pasos. Ese fue el primer quinto partido de México, y hasta hoy, 40 años después, sigue siendo el único. A partir de 1994, México instauró una de las rachas más dolorosas de la historia del fútbol: 7 eliminaciones consecutivas en octavos de final. En Estados Unidos 1994, México contra Bulgaria había quedado empate 1-1 en tiempo regular y en penales fueron eliminados 1-3. En Francia 1998, México contra Alemania, México se fue al frente con gol de Luis Hernández, pero Klinsmann y Bierhoff le dieron la vuelta 2-1, otro golpe en los minutos finales. En Corea-Japón 2002, México contra Estados Unidos, Brian McBride marcó al minuto 8, Landon Donovan cerró el 2-0, quizás la eliminación más amarga: perder ante el vecino del norte en tierra asiática. En Alemania de 2006, México contra Argentina, Rafael Márquez puso el 1-0, Hernán Crespo empató casi de inmediato. En tiempo extra, al minuto 98, Maxi Rodríguez sacó un zurdazo imparable y con 2-1 en el marcador, México se había quedado fuera. En Sudáfrica 2010, México contra Argentina de nuevo, 3-1 con el primer gol de Tevez en fuera de lugar, que el árbitro no cobró. En Brasil 2014, México contra Países Bajos, la eliminación que más duele de todas. México ganaba 1-0 con gol de Giovanni Dos Santos a 12 minutos del final. Estaban adentro. Sneijder empató al 88 y Arjen Robben cayó en el área al 94. El árbitro cobró penal. Huntelaar lo metió 2-1. No era penal. Esa frase quedó grabada en la historia del fútbol mexicano para siempre y hasta día de hoy se recuerda en toda la memoria de los mexicanos. Rusia 2018, México contra Brasil. El Tri arrancó ese mundial con la victoria más emocionante en décadas, 1-0 a Alemania, con
con gol de Chucky Lozano, pero en octavos Brasil fue superior, Neymar al 51, Firmino al 88 y con 2-0 México otra vez estaba fuera de un mundial. Y luego vino lo peor de todo, Qatar 2022. México ni siquiera llegó a octavos, el Tri quedó eliminado en la fase de grupos a pesar de vencer a Arabia Saudita en el último partido. Argentina también ganó su partido, Polonia también avanzó y México quedó fuera por diferencia de goles. 40 años sin quinto partido y en Qatar no llegaron ni al cuarto. Ahora bien, aquí hay algo que aclarar que mucha gente no tiene claro y que cambia la conversación sobre el quinto partido en este mundial. El Mundial 2026 tiene un formato completamente nuevo. Por primera vez en la historia, 48 selecciones participan en el torneo y eso modificó la estructura de la competencia. El camino ahora funciona así: 3 partidos de fase de grupos, luego 16avos de final, luego octavos, luego cuartos, semifinales y final. Eso significa que el cuarto partido de México será en 16avos de final y el quinto partido estará en octavos de final. En los mundiales anteriores, el quinto partido era en cuartos de final, ahora es en octavos. Técnicamente es el mismo número de partidos jugados, pero la ronda tiene un nombre diferente. Hay quienes argumentan que esto devalúa el quinto partido, pero en el fondo el significado es el mismo. México necesita ganar 2 partidos de eliminación directa para llegar a donde nunca han llegado desde 1986, y por primera vez en mucho tiempo, México llega a esa instancia en las mejores condiciones posibles. Ahora bien, ¿por qué esta vez puede ser diferente? Y es que cada 4 años decimos lo mismo, esta vez México va a llegar lejos y cada 4 años terminamos igual. Entonces, ¿por qué esta vez sería diferente? ¿No es solo más una ilusión? No, y hay razones concretas para pensarlo. La razón número 1, la localidad real. México ya llegó a cuartos en 1970 y 1986, y las 2 veces fue como anfitrión. La localidad no es un mito, es un factor real y medible. En el nuevo formato, si México termina primero de su grupo, lo cual ya logró, su partido de 16avos se juega en el Azteca, y si avanza su partido de octavos, también podría jugarse en México. Un Azteca lleno con 87,000 personas gritando, es el 12avo jugador más poderoso que existe, los rivales lo saben y le tienen miedo. La razón número 2, la fase de grupos más sólida de la historia, 9 puntos, 0 goles recibidos, 3 victorias, eso no es casualidad, es una señal de un equipo que está organizado defensivamente, que no regala nada y que sabe ganar partidos sin brillar. Las eliminaciones del pasado vinieron muchas veces por errores defensivos, por desconcentraciones, por conceder goles en los últimos minutos. Este equipo de Aguirre no ha mostrado eso en 3 partidos. La razón número 3, Gilberto Mora. Con 17 años, el chico de Chiapas que rompió el récord de Pelé en la Copa Oro 2025 está aquí y en el Mundial ha demostrado que no le pesa el escenario. Un jugador joven, sin miedo, capaz de cambiar un partido con una sola jugada, eso es exactamente lo que ha faltado a México en las eliminaciones más dolorosas del pasado. Y si bien no hay que sobrevalorar al chico, tenemos que entender que es una vía muy posible para conseguir triunfos en el futuro. La razón número 4, el rival en 16avos. Al terminar primero del grupo, México tiene el cruce más favorable posible en 16avos. Enfrentará a un tercer lugar, el equipo menos favorito de su zona. Eso no garantiza nada, pero es una ventaja real que México no siempre ha tenido. Ahora bien, también hay que ser honestos. La historia del quinto partido no es solo mala suerte, es también un reflejo de algo estructural. México históricamente no ha producido jugadores capaces de competir de tú a tú con las grandes potencias del fútbol mundial en partidos de eliminación directa. 9 puntos en grupos es una cosa, ganarla a Brasil, Argentina, Francia o España en octavos es otra completamente diferente. La presión de jugar en casa también puede ser un arma de doble filo. El Azteca empuja, pero también exige, y cuando las cosas no salen bien, ese mismo público que impulsa puede convertirse en una carga. Y México lo ha vivido antes. La maldición, por más que suena a superstición, tiene un peso mental real. Los jugadores mexicanos crecen escuchando que México siempre se queda en el quinto partido. Eso se mete en la cabeza y en momentos de presión máxima, la cabeza importa tanto como las piernas. Pero independientemente de lo que pasa en los próximos partidos, algo ya ocurrió que nadie puede quitarle a esta generación. Por primera vez en la historia, México terminó una fase de grupos del Mundial con 9 puntos y la portería en 0. Por primera vez, el Tri entra a la fase de eliminación directa como líder indiscutible de su grupo, sin necesitar calculadora, sin dramas de última jornada, sin depender de otros resultados. Por primera vez desde 1986, México llega al quinto partido, o a un paso del quinto partido, como una selección que realmente compite, no como una que sobrevive. Eso ya es historia, ya está escrito. Lo que venga después, si México rompe la maldición o si el quinto partido vuelve a ganar, eso lo decidirán los siguientes encuentros, pero lo que ya pasó, nadie lo borra.
El quinto partido, la obsesión de 4 décadas, la barrera que Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez, Chicharito y el Chucky Lozano no pudieron romper. Ahora es el turno de Gilberto Mora, de Raúl Jiménez, de Edson Álvarez, de Javier Aguirre, que estuvo en el Azteca en 1986, cuando México disputó su último quinto partido. El país entero va a estar viendo, el Azteca va a estar lleno y México llega en las mejores condiciones de su historia reciente. ¿Puede México romper la maldición del quinto partido en 2026? La respuesta es que nunca han tenido mejores condiciones para intentarlo. El resto lo decidirán ellos. Pero bueno, hemos llegado al final de este video. Recuerden que si les gustó pueden dejar su like y si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse. Y sin nada más que decir por el momento, nos vemos en un próximo video hablando sobre su futbolista favorito.